quehacer del profesor universitario de lengua, y voy a señalar que este quehacer se mueve entre dos tendencias bien diferenciadas. Trabajar en forma práctica, enseñando ortografía, redacción y elocución oral, o trabajar en forma complementada con nociones de la ciencia lingüística. Hay posiciones intermedias, o si se quiere, eclécticas, pero en el fondo sí presenta un problema de contenidos. Hay un asunto que se debe entender claramente desde el principio. El profesor de lengua y el lingüista, yo soy lingüista, comparten un mismo objeto de estudio, que es el lenguaje, pero desde perspectivas diferentes. El profesor de lengua debe tener un enfoque normativo, prescriptivo, mientras que el lingüista asume bien un criterio descriptivo o bien un punto de vista puramente teórico. ¿Qué ha pasado a partir de la influencia lingüística en el campo de la educación, en el campo de los profesores de lengua? En el Perú, a mediados de los 60, se dejó sentir la influencia lingüística en la formación de los profesores de lengua y en la imposición de un paradigma profesional que nacía del supuesto de que la formación mayormente empírica del profesor de lengua debía reforzarse con el aporte científico lingüístico. A esto debe añadirse que, considerando la baja remuneración del profesorado, la profesión de lingüista posee mayor prestigio social que el profesor de lengua. Los lingüistas dividieron en capacitadores de los profesores de lengua y empezaban su discurso diciendo o destacando el carácter científico y obsoleto de la gramática normativa prescriptiva y señalando las inconsecuencias e inutilidad de la ortografía y de la enseñanza ortográfica. El análisis normativo de los profesores de lengua era combatido a través de los diagramas arbóreos de la gramática generativa. Los profesores de lengua se encontraban poco menos que deslumbrados por las nociones lingüísticas que se les hacía conocer, y se generaba en ellos el sentimiento, la percepción de que lo deseable era que el profesor de lengua, por sus conocimientos, se pareciese lo más posible al lingüista. Para alcanzar este ideal ocurrían y ocurren dos hechos. Número uno, se introduce una mayor cantidad de cursos de contenido teórico lingüístico en el plan de estudios de la carrera profesional de lengua. En segundo lugar, los profesores así formados disminuyen la proporción de lo estrictamente normativo en la enseñanza que se imparte en las escuelas y colegios de trabajo. Como todo proceso en que se produce alguna clase de interacción, la influencia y la sombra de la lingüística teórica, en contraste con la práctica normativa en la formación de los profesores de lengua y en el trabajo docente de estos, de los profesores de lengua, ha tenido varios efectos. ¿Qué efectos ha tenido en la formación de los profesores de lengua? Primero, uno positivo. Es que los cursos de capacitación con orientación lingüística, en los cursos de formación magisterial de profesor de lengua, se ha obtenido información actualizada, aunque no necesariamente aplicable a la enseñanza, y muchas veces en perjuicio de la enseñanza. De la enseñanza se entiende el profesor de lengua. Un efecto negativo es que los profesores han descuidado lo suyo, los profesores de lengua, la ortografía, la redacción y la locución oral, para dar demasiada importancia a las modas y novedades de los lingüistas. Tercer punto. Esto ha tenido como consecuencia el que, a fin de cuentas, el profesor de lengua salga perdedor, ni mejora su capacidad de enseñar las tres habilidades mencionadas, ni adquiere la capacidad de realizar un trabajo lingüístico descriptivo o teórico. En cuarto lugar, los profesores de lengua, al incursionar en los temas de lingüística, han ido introduciendo en el dictado de sus cursos temas relativos a esta disciplina. ¿Qué enseñan? Enseñan noción de lingüística general, historia lingüística, en claro detrimento de la enseñanza de las tres habilidades básicas, que ahí dijimos que son ortografía, redacción y elocución oral. ¿Qué sucede en el aspecto léxico, por otra parte? Hasta mediados del siglo pasado había un notable esmero por hablar bien, sobre todo entre la gente que ostentaba prestigio económico y cultural. Con esta actitud se trataba de marcar la diferencia entre los que hablaban bien, la gente educada o instruida y con poder económico, y los que no lo hacían tan bien o que lo hacían mal, la gente menos educada o menos instruida y generalmente pobre. Esta división generaba a su vez el establecimiento de jerarquías. Por un lado estaba la gente que se consideraba superior por su grado de instrucción y su posición social, y que al hablar eran respetuosos de las formas. Y por otro lado se llaman los poco ilustrados y económicamente favorecidos, que no seguían las convenciones establecidas. Por la forma de hablar, por el uso de la norma lingüística, se reconocían identidades sociales y se establecían desigualdades en un país como el nuestro, el Perú, en el que ni antes ni ahora hubo homogeneidad lingüística ni cultural. Es decir, por razones sociales y educativas se explicaba el que se decidiera cuál era la vía correcta en el uso del castellano y cuál era la vía proscrita. En la medida en que se apartaba el uso consagrado como correcto,
Tipeño, Osvaldo Reynoso, cómo fue tan injustamente tratado al publicar Los Inocentes y luego como a fuerza cuando publicó Nuestro Héroe Milagros, al punto de que estuvieron por quitarle el título de profesor por escribir utilizando el lenguaje que manejan los jóvenes en esos tiempos y que, por cierto, sigue vigente hasta ahora, al punto que he presentado un artículo en Argentina, pero por la vigencia que tiene, acerca de la obra completa, en este caso el léxico completo, un estudio psicográfico de Monturo de Milagros. O sea, la trascendencia que ha tenido las obras, Los Inocentes y Monturo de Milagros fundamentalmente, en lo que es el rescate del léxico peruano es fundamental, es trascendental. Son tantos años, estamos hablando del año 60 y 65, que esta obra sigue teniendo vigencia. Sobre todo en cuanto al léxico se refiere, y por qué no decirlo en cuanto a los aspectos sociales y económicos, sociales y religiosos de los cuales trata. Muy bien. Entonces, lamentablemente, seguirá mamando el expresar la lengua popular o lengua coloquial en los centros públicos también. Bien. Sin embargo, desde hace varias décadas la situación ha variado notoriamente. El cambio consiste en una creciente actitud de rebeldía frente a la forma de hablar de las personas educadas. Nos encontramos haciendo una respuesta social frente a un estímulo lingüístico, actitud exactamente contraria a la que se dio décadas atrás. De esta manera, la lengua, particularmente el lenguaje juvenil, nos permite percibir el desafío de las nuevas generaciones frente a las maneras convencionales y el orden ponderado como ejemplar. No se trata, pues, de un fenómeno puramente lingüístico, sino de una forma de respuesta social que identifica a los jóvenes. Y es que la lengua responde también a los cambios que experimenta la sociedad, los cuales terminan reflejándose en la valoración de la lengua, en la aceptación de ciertas formas que generalmente se disocian de la corrección gramatical, de la buena articulación fonética o de la norma considerada correcta al hablar o al escribir el castellano. Eso es lo que pasa fundamentalmente con las formas coloquiales y populares vigentes en el país. Y que luego, a pesar de todo, a pesar de la academia, a pesar de la academia española me refiero, pasan a formar parte del lenguaje general. Por otra parte, la forma como se ha llevado la enseñanza en los colegios ha sido y se lleva. Estoy haciendo estudios acerca de textos de primaria, textos secundarios y textos universitarios. Todos son fatales. Cantidad de errores increíbles. No importa el curso. La cantidad, pero peor de cursos que no son de lengua. La cantidad de errores es increíble. Y lo peor es que los profesores corrigen a los niños, corrigen, lo que está bien le ponen mal. Y lo que está mal ni cuenta se dan, le ponen bien. Y luego sigue el director del colegio. Entonces, la situación es grave. La forma como se ha llevado y se lleva la enseñanza en los colegios ha sido un factor que ha favorecido la difusión de la lengua popular, que es el lenguaje propio de los jóvenes. Entonces, ¿por qué con tanta fuerza tiene la lengua popular? Esta lengua que es denigrada por muchos. Esta fuerza se debe a que la atención que se le presta en las escuelas al hablar, al razonar, al dialogar, al entender, al resumir, al leer, al comentar, a redactar es casi nula. Generalmente quien habla es el profesor y los alumnos escuchan, sin contar con que el profesor no tiene tiempo ni ánimo para evaluar a los alumnos y mucho menos discutir con ellos sobre la solución de los ejercicios planteados. De tal manera que la relación más fluida es la que se establece entre los mismos estudiantes, lo cual fomenta aún más el vacío que existe entre el hablar juvenil y el hablar postulado por el discurso educativo. El profesor por su lado, los alumnos por otro. Los alumnos no terminan de entender el porqué y el para qué del hablar y el escribir con propiedad como un ejercicio de razonamiento. No extraña, por tanto, que encuentren una forma de afirmación utilizando expresiones que promuevan, por ejemplo, cambios en la forma de tratamiento. Recordemos expresiones como tío, causa, pata, chochera, y que se apoyen en los medios de comunicación social, especialmente la prensa escrita, para ampliar su horizonte comunicativo. Hay mucha prensa que se escribe en lengua popular y lengua coloquial, y es la que más se compra. Si no, fíjense cuál es el libro más vendido y el más común, Trome. Saque su propia conclusión. Y antes de que me olvide respecto a que la profesora no revisa, recuerdo que un día hablaba, cuando mi hijo era pequeño, hablaba con sus compañeritos y decía que su profesora tiraba al aire los cuadros, agarraba uno y se le corregía. Era impresionante. Los niños contaban eso. Eso hacía la profesora. O sea, y por eso con los chicos también piensan que la profesora no corrige, ¿no? Tienen cualquier cosa, copian de internet, creen que uno se entera porque piensa que uno lo corrige. Uno tiene que corregir. Y es más, yo a mis alumnos de redacción, de redacción avanzada, les invito y les digo, busquen en internet. Justamente de ahí quiero que me trabajen en internet. Porque vamos a tener que corregir todo lo malo que está escrito en internet. Entonces hay que revisar, porque si no, y discutir con eso no es cierto, por más que se tiene. Bien, partiendo del lenguaje juvenil, muchas formas nuevas de expresión se expanden y se afianzan, sobre todo cuando aparecen los titulares periodísticos, eso es
cierto, en carteles o anuncios, o cuando lo dice algún personaje conocido. Si no recuerden esto de, hay una novela que daba, no sé si sigue dando en Canal 4, El Chiquitín. Entonces dice, ¿cuántas pegadas tiene El Chiquitín? Una alumna hizo un léxico de esa novela. Entonces, parece que todavía persiste. No se escucha lo famoso Chiquitín, no sé si habrá llegado por aquí. Hay expresiones que aparecen y se acuñan por las novelas, ¿no? Si no pensemos también en el chuponeo, esa expresión ha pegado bastante. Y ahora se ha vuelto a afianzar debido a que hay un triángulo amoroso, algo así que por eso era muy bien. Entonces, las voces van excediendo su espacio de uso originario y se difunden según el éxito del curso lingüístico, de este curso sociolingüístico, ¿no? Entonces, las expresiones se comienzan a usar y de acuerdo a cómo sean recibidas por el público se van afianzando. Recuerden ustedes expresiones como choque y fuga, por ejemplo, esta bonita metáfora que para nosotros es clarísima. No necesitamos un diccionario para saber qué es choque y fuga. María y Pepito o María y Pepe tuvieron un choque y fuga, por ejemplo, es clarísimo. La imagen es clarísima. Ahí chocó, listo, no hay más. Un paso en las relaciones que son tan esporádicas, tan fugaces. Expresiones, por ejemplo, como chongo, germa, paletear, palteado, cocho, huasca, jato, mancar, salir en bolero, darle a su chiquita, forro, dar vuelta, patear con los pies, entre tantas y tantas expresiones del propio lenguaje juvenil, o más propiamente del habla popular, se han ido difundiendo y se difunden con fuerza en el territorio nacional. Obviamente algunas van a tener seguramente mucha mayor vigencia que otras, va a depender mucho también del uso, ¿no? Y de las circunstancias sociolingüísticas. Muy bien. ¿Qué perspectivas frente a lo que hemos mencionado hasta el momento? En la educación superior, la existencia de los cursos de lengua española debe responder necesariamente y por sobre todo al cometido de nivelar o mejorar la capacidad de los alumnos en las tres habilidades básicas: la ortografía, la redacción y la locución oral, con todo lo que ello implica, es decir, desenvolverse eficientemente como sujetos activos en la actividad de emitir y recibir mensajes. Se debe tener muy en cuenta que los estudiantes universitarios de la mayoría de universidades estatales y privadas llegan a las aulas universitarias con un severo déficit de conocimientos y competencia práctica en ortografía y redacción, situación que no es así en algunas universidades privadas, a las cuales ingresan alumnos procedentes de colegios particulares que se imparten la necesaria formación normativa. Recuerdo que hace más o menos 3 años en la Facultad de Economía de San Marcos había una pugna porque un grupo de profesores decía que no se evita el lenguaje. Estuvimos 2 semanas en esa discusión. Y recuerdo que un profesor como argumento decía que no tenía por qué enseñar lenguaje porque él y un grupo más de profesores les iba a enseñar a redactar. Entonces nos dimos el trabajo de buscar las revistas donde ese señor, como esos grupos de profesores, redactaba, y me puse a revisar toda una semana y le mostré todito los errores, era un desastre la revista. Entonces ya no tuvo nada más que decir, se aumentó el curso y se aumentó 1 hora más en el curso, porque realmente era un desastre, ¿no? No sé cómo pretendía corregir si yo no sabía corregir. Y mucho menos porque la rama de economía, lamentablemente, o las ramas de matemáticas llevan muy poco curso de letras, perdón, llevan muy poco de redacción. En la misma carrera de lingüística se llevan 2 cursos, a veces 3, y no muy bien dictados, ¿no? Otros meten tantos temas de morfema, grafema, semema, que no tienen que ver probablemente con lo que es la competencia ortográfica, redacción de locución oral. Entonces eso es delicado. Bien. Si se considera que en la mayoría de los casos el currículo de diferentes carreras universitarias contempla solo un curso de lengua española, lo que estaba señalando, cualquiera que sea la obligación que reciba, o 2 en el mejor de los casos, hay que asegurarse que las pocas horas disponibles sean bien aprovechadas, descartando temas teóricos, como otras comunidades se había adelantado, como morfema, fonema, diagrama de Bohr, historia lingüística, que quitan el tiempo que debe dedicarse a los temas prácticos centrales. Un agravante que demuestra lo poco aconsejable que es recomendar la lectura de temas lingüísticos en el campo de la normativa radica en el hecho de que la mayoría de textos lingüísticos son traducciones del inglés, francés o el alemán, que de ninguna manera pueden servir como modelo de buena escritura o redacción, puesto que la lengua de textos traducidos difícilmente es espontánea y deja mucho que desear tanto en la sintaxis o en la morfología como en el manejo del léxico. Definitivamente un texto traducido nunca es el mismo texto. No es. Piensen nomás ustedes en algunas expresiones sueltas del inglés o del francés. Busquen traducirlas, no hay forma. No es lo mismo, es otro texto. Debe ser un texto castellano, en la misma lengua. A ver si ellos van a ponerse a enseñar redacción traduciendo textos del español. No sé si cada uno tiene que hacer de su propia lengua. Bien, sin embargo, conviene precisar que todas las nociones teóricas de la lingüística científica sí tienen y pueden tener sentido en cursos destinados a la formación especializada de profesores de lengua o de lingüística.
repetimos, formación especializada, no para enseñar la normativa. Formación especializada para profesores de lengua o lingüistas, pero nunca el curso dedicados a la enseñanza de la lengua que se habla y que se escribe en el país, en este caso en el Perú. Posibles soluciones a plantearse en este instante. Lo único que se puede hacer para tener éxito al impartir cursos de lengua española es entender cuáles son las necesidades y aspiraciones reales de los estudiantes. Y los estudiantes dirán que quieren mejorar la ortografía, aprender a redactar documentos aquí seguramente y mejorar su expresión oral. Por lo menos los estudiantes que están interesados en producir, en obtener una tesis y que esté bien redactada, ¿no? En avanzar, en seguir desarrollándose profesionalmente. Todos estos aspectos son pura tarea normativa propia y definidora del profesor de lengua. Los que no son profesores de lengua, yo no soy profesor de lengua, soy lingüista, literato, periodista, debemos entender claramente estos imperativos. No se trata de ofrecer en la enseñanza contenidos que nos parezcan cómodos o razonables o que estén de acuerdo con la moda del momento, sino de entender y atender las necesidades reales de los estudiantes. Si es muy intensa la vocación lingüística del profesor universitario de lengua, sea lingüista, profesor de lengua, literato, periodista, emplacémoslo para que canalice sus impulsos realizando trabajos descriptivos en español, en lengua nativas, en inglés, en chino, etc. y publicándolos. No se trata de hablar de conceptos lingüísticos, sino de entenderlos y aplicarlos en el quehacer descriptivo. Lo demás es repetición servil y ociosa. Sintetizo entonces el consejo que quisiera dar a los colegas. ¿Describir o teorizar en el campo de la lingüística y publicar? Sí. ¿Intentar transmitir nociones lingüísticas en curso de lengua? No. Asimismo, debemos tener presente, ante el evidente incremento de expresiones populares usadas entre los jóvenes, un hecho que el paso de los años demuestra. La lengua popular nutre a la lengua estándar a través de la lengua coloquial. No se trata entonces de imponerles a los jóvenes que dejen de hablar en lengua popular, sino se trata de que sepan en qué momento usar los diferentes registros, tanto el coloquial como el popular y el culto. Echar mano de los diarios que más circulan en el país y donde se difunde fundamentalmente lengua coloquial y sobre todo lengua popular es un buen recurso. Yo lo hago en mi clase con los alumnos. A los alumnos les interesa, se ríen de lo que están leyendo, les divierte ello y de paso usamos el diccionario y vamos a la lengua formal. Conjuntamente con ello, como les dije, usamos el diccionario. De acuerdo con mi experiencia, los alumnos se sienten muy motivados con la posibilidad de traducir los registros coloquiales y populares a la forma culta. Los estimula a llegar a través de los recursos que ellos cuentan a las formas estándar que los profesores les sugerimos que usen para una entrevista de trabajo, para las exposiciones, para la presentación de monografías. Y para este fin, la literatura también es de gran ayuda, de mucha ayuda, sobre todo si es peruana, pues siempre es mejor utilizar recursos con los cuales los alumnos puedan identificarse. El objetivo es rescatar los recursos lingüísticos de los alumnos y valernos de ellos para promover el interés por la norma, haciéndoles ver de forma práctica que todos los registros son útiles, pero según la situación en que no se usa, y que siempre es mejor estar provistos de más recursos que restringirlos a una sola forma de hablar. Mucho menos si esta puede limitar nuestro desarrollo personal. Esto preocupa porque hay profesores, colegas, por lo que he conversado, colegas de lingüística que me dicen, no entiendo nada de lo que dicen los periódicos. Hay periódicos que no los entienden. Y eso es grave. Que un colega lingüista me diga que no entiende a los periódicos, que no entiende lo que dice el Roma, no entiende cómo es peligroso. Entonces, ¿cómo nos vamos a educar a los alumnos? Si nosotros no podemos hablar los alumnos en lengua formal nada más, los vamos a terminar aburriendo. Sobre todo cuando están comenzando los primeros ciclos. Es bien complicado. Tratar de presionarlos que todo sea en lengua formal. A través de lengua coloquial, a través de lengua popular, se puede llegar a la lengua formal. No se puede imponer forma de expresión. Hay que buscar la forma de llegar a ellos a través de su lenguaje, a través de su forma de hablar. No se trata entonces de rechazar las formas coloquiales o populares y de ponderar sobremanera las formas cultas, sino de aprender a usar estos recursos lingüísticos para favorecer la comunicación tanto oral como escrita. Pretender que los jóvenes no usen los registros populares es intentar ir contra la corriente, pues la lengua popular es el medio de comunicación de la gran mayoría de peruanos, sobre todo a nivel oral. Es más, pretender ignorar esta forma de expresión implica muchas veces privarnos de la información, lo que limita nuestro poder de comunicación. Si los profesores no conocemos el lenguaje de los jóvenes, ya les había adelantado, nos imponemos una barrera, pues para llegar a ellos necesitamos entender su código, por lo menos de manera pasiva, es decir, comprender su forma de expresión. Aunque usted no lo utilice, podemos no utilizarlo, pero es entenderlo, ¿cierto? Nadie le dice que el profesor utilice su forma de hablar, pero puede entenderlo, que es lo importante, porque es el primer paso.
Solo luego de acceder a esta condición podemos intentar que ellos se interesen por nuestra propuesta, mejorar su expresión oral y escrita a través de la práctica de lengua culta, que si bien es la que se recomienda para las situaciones formales, es otra de las tantas posibilidades que ellos y nosotros tenemos para comunicarnos. Si no entendemos que el castellano no es monolítico, sino que puede hablarse de diferentes maneras, no podremos dar el primer paso en la instrucción de los estudiantes. Si pensamos imponerle la norma sin interesarnos por su buena expresión, lo que obtendremos será su rechazo. Pues los jóvenes son reacios a las imposiciones. Si no hacemos el esfuerzo por conocer su buena expresión, no podremos llegar a ellos, pues la barrera de la incomunicación nos cerrará el paso. Muy bien, hablando de ese asunto, creo que totalmente utilicé el micro. Voy a dejar con el decano dos de mis publicaciones, justamente tienen que ver con eso, porque si ustedes han revisado, por lo menos de pasada, el diccionario de la Academia, verán que el nuevo, la edición que ha salido en octubre pasado, observarán que aparecen formas que nosotros no utilizamos, incluso formas peruanas que nosotros no reconocemos. Creo que para ese caso mejor es que los peruanos trabajemos cerca de lo que se hace en el Perú. Y para eso voy a dejar 3 libros, uno que traje con el profesor Ferrer, que es Voz del Español del Perú, donde van a encontrar palabras del Perú, definidas por peruanos que manejan la técnica lexicográfica, y también, a propósito de los jóvenes, el léxico popular peruano. ¿Ya? Entonces aquí tenemos niveles coloquiales, populares, muy poco de nivel popular, aquí fundamentalmente el nivel coloquial y formal, y en este libro sí encontramos fundamentalmente el lenguaje popular, ¿ya? Que posiblemente entre unos años pueda formar parte del lenguaje general. Depende de la acogida, como siempre. Eso lo voy a dejar para que vayan a ver. Bueno, gracias. Buenas tardes. La consulta, la pregunta que quisiera es, digamos, en muchas ocasiones he sido testigo que te he escuchado artistas, futbolistas o artistas internacionales y jóvenes que utilizan una expresión que es la nada, ¿ya? Y yo quisiera, ¿por qué lo utilizan? ¿Lo utilizan como recurso, como moda del momento? Quisiera eso, que me pudiera responder. La primera vez que escuché esa expresión y nada fue a Jaime Bailey. Bien, no nos sorprendamos de expresiones porque son expresiones propias del lenguaje oral. Las expresiones del lenguaje oral lo que hacen es, en este caso, como juez que cierra el discurso, esta expresión también cierra un discurso, pero igual formal no. En lenguaje escrito no va, es parte del lenguaje oral, ¿no? Y nada pues clave y cierra. Y nada ya, ahí cortó, ya no hay más que decir. Pero es una oralidad, parte del lenguaje oral. Como nosotros cuando decimos, ¿entienden? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Es parte del lenguaje oral, la oralidad. Y a propósito de ello, es una crítica que se hace a los alumnos cuando se les pregunta ¿qué opinan acerca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinan acerca de la celebración, ¿no? Por este evento que se está haciendo en apoyo a, por ejemplo, a la defensa nacional? Bueno, o le dice, ¿qué es la lingüística? Bueno, responde al alumno. Eso no, eso es lenguaje escrito nunca, eso es una realidad, parte del lenguaje oral. No se puede responder poniendo bueno ahí porque es parte, bueno, ese es por un asunto de tener en cuenta en qué nivel estamos. Estamos en el escrito, las formas que utilizamos al hablar no se utilizan. Bueno, cuando uno responde, al hablar puede ser, para escribir el bueno no va. Por eso le ponen tachan, porque es parte de una realidad. Al hablar sí, al escribir. Pero otro detalle también, eso indica que uno no tiene más que decir en el otro lado. Y digo y nada, pues ya no dices nada. No conviene, lo deja mal. Pues está bien su pregunta, porque sirve para... A mí me gustaría saber cómo afecta el lenguaje de los mass media, de los medios de comunicación, en el lenguaje popular, en especial en los sectores urbanos marginales. O sea, yo planteo este ejemplo, ¿no? Los periódicos se segmentarizan, ¿no? De acuerdo a una clase social, por decirlo así, ¿no? El Trome es para los sectores, así como le he dicho, urbanos marginales, y la República, por decirlo así, es para una clase media intelectualmente, ¿no? Se debería seguir impartiendo como se hace, o sea, segmentarizar el lenguaje, o debería imponerse un lenguaje a los sectores más urbanos, de suburbios, ¿no? ¿Debería seguirse así segmentando o se debería tener un lenguaje más adecuado? Lo que se observa en el uso de esos diarios es que
se van adquiriendo de acuerdo a fundamentalmente a la capacidad económica, ¿no? Pero no siempre está dirigido, no siempre la gente que tiene menos poder económico compra el trome. Puede comprar diferentes tipos de sectores. Obviamente, si uno tiene menos poder económico, más difícil compra el comercio. Ahora, la imposición es fatal. Por otra parte, el que no aparezca, que se aparece en comercio en la República, expresiones populares y coloquiales, no implica el hecho de que dejemos de utilizar expresiones que definitivamente son expresiones populares. Entonces, lo que sucede es que observamos mayor presencia de expresiones populares en determinados diarios, pero también las hay en menor medida en diarios como la República, en diarios como el Comercio. Sí las hay, existen. Y por el mismo sentido común, por más, aunque la persona tenga bajo nivel cultural, la persona es consciente de qué manera está expresándose o cuál es su limitación. Fíjense simplemente el caso, algunos de ustedes seguramente lo recuerdan, algunos sí, el caso de Chunchi, Susi Díaz y Gisela Balcázar. Son personas que sí se dan cuenta, incluso la otra, para no decir que, para que ya, si le dicen que no tiene, que es una corcha, que no entiende, que no razona, ella misma se insulta. Antes que los demás le insulten, ella misma se insulta. Es consciente. Cuando una persona como ella, por ejemplo, o como Gisela Balcázar, va teniendo poder económico, ¿qué persona que va teniendo poder económico? Y sabe que va a hablar en público, va preocupándose por su forma de expresión. Eso es indiscutible. Uno siempre tiene cuidado, reparo, de qué manera voy a hablar, qué voy a decir, cómo voy a hacer, con quién me voy a comunicar. Entonces, no es que se rechace en absoluto. Los grados de rechazo se dan en los extremos. La lumpe, y la gente que tiene mucho dinero, que dice, hablo como me da la gana porque tengo plata. Que tiene plata, hablo como le da la gana. Y el otro dice, no le importa nada. Pero siempre hay cierta conciencia en la forma de expresión. Entonces, por más que ese diario esté escrito como esté escrito, hay cierta conciencia de con quién se puede manejar esos términos. ¿Sí o no? Los chicos en su casa no dicen, mamá, ¿sabes qué? Pedro y María tuvieron un choque y fuga. No le va a decir eso a su mamá. Es consciente de que no. Tal vez le puede ser un agarre, un choque y fuga, no. Hay conciencia lingüística de qué expresiones se pueden utilizar con determinada persona. Y aprovecho la pregunta que me hizo su compañero para señalar lo siguiente. No es que el diario El Trome esté mal escrito y que la República esté más o menos, el Comercio esté bien. No, todos tienen errores de redacción. Todos tienen errores de redacción. Todos, al leerlos, estamos reforzando formas negativas. Dequeísmo, monotonía, redundancia, terrible. Todos tienen errores. Todos tienen errores. Sino que lo que más, como su compañero destaca, lo que más se nota es el léxico. Uno nota más porque es lo más inmediato. Pero cuando uno comienza a observar, ve que las estructuras están completamente mal. En todos los diarios hay errores, en todos. O sea, no es que uno diga, me leo El Comercio, entonces yo voy a aprender a hablar bien y escribir bien. Falso. Todos tienen errores. Todos tienen. De lo mismo tipo, sino que al otro se le toma más por el léxico. Pero no, todos tienen errores. Por eso es revisar siempre los diarios con cuidado.